los conceptos de esterilización, desinfección, acecho, etcétera, ¿no? Los grandes exponentes que hemos tenido desde la antigüedad hasta pasando por la edad moderna, ¿no? Y la contemporánea. Y vamos a acabar con las definiciones. Y bueno, iniciamos, ¿no? Con el primer exponente que tenemos al padre de la medicina, ¿no? Hipócrates, el cual hizo un cisma, ¿no? Entre la medicina y la superstición, que antes lo tenían como sinónimo en la antigüedad. Él se dio cuenta con la observación, la, bueno, las posibles alternativas que tenía como curación. Hipócrates lo que hizo sin conocimiento alguno, solo con observación, él se dio cuenta que hirviendo el agua y con el vino podía curar las heridas. Él no sabía que las propiedades del alcohol, no sabía que hirviendo el agua iba a eliminar bacterias, ni siquiera tenían el concepto de microorganismos en su imaginación, ¿no? Pero ya con esto, con la observación, él ya pudo darse cuenta que al hervir el agua y usar el vino en diferentes personas, todos iban bien, ¿no? Iban mejorando. Entonces él hizo un acervo cultural entre todas estas observaciones que pudo hacer entre los diferentes pacientes que tuvo, hizo el tratado hipocrático y a partir de este tratado otros exponentes de la medicina, en este caso también otro griego, tenemos acá a Claudio Galeno, que se fue a ejercer la medicina del Imperio Romano, ¿no? Donde luchaban los gladiadores, ¿no? Estaban los emperadores y todo esto. Y él, con todas esas heridas, digamos, del Coliseo, ¿no? Que tenían los gladiadores, él se hizo experto en curación de heridas también. Entonces, en este caso, él, teniendo como base, ¿no? El corpus hipocrático de Hipócrates, él ya utilizaba el vino y ahora hervía los instrumentos que utilizaba para la curación, ¿no? Entonces ahí más o menos ya estamos entrando a tallar en utilizar instrumentos, ¿no? Él no sabía que los estaba esterilizando, él solo sabía que si hacía esto, los pacientes se recuperaban mejor que no haciéndolo, ¿no? Que utilizando las manos y no digamos, limpiarlas, ¿no? Pasamos a 1608, donde Zacarías Janssen, un empresario textil, él crea un aparato, ¿no? Con dispositivos de lentes que llamado microscopio, el cual serviría en primer lugar, ¿no? Como para ver las fibras, ¿no? Estar, venderlo sin ninguna hilacha, ¿no? Esto va a repercutir en grandes mentes como la de como la de Galileo Galilei, quien también hace su propio microscopio, ¿no? Este microscopio va a ser útil utilizándolo en la medicina. Por ejemplo, el padre de la microbiología, con este microscopio que mandó a hacer, ¿no? Porque ya tenían la experiencia de Janssen y Galilei, ¿no? Que tenían la experiencia del microscopio, él observó unos microorganismos bajo la lente del microscopio, los llamó animáculos. Él observó los primeros espermatozoides, ¿no? Los llamó animáculos, como animalitos pequeñitos, ¿no? También observó los primeros glóbulos rojos, ¿no? De la cola de los renacuajos. Sin más, en 1838 aparece la figura de Ignacio Semmelweis. Él es muy importante con respecto a la limpieza, ¿no? Al lavado de manos, ya que él es un húngaro que se fue a Reino Unido a ejercer la medicina. Ahí él trabajaba en la clínica número uno, ¿no? En su lugar de labores había dos clínicas, la clínica uno y la clínica 2. En la clínica uno trabajaban los médicos, los estudiantes de medicina. Él se dio cuenta, en la clínica 2 las matronas. Él se dio cuenta que la tasa de mortalidad de los partos, ¿no? Era de 50%, o sea, por cada dos una moría, ¿no? En los partos en la clínica uno donde están los médicos. Y donde están las matronas, de cada 100 moría una nomás. Él se explicaba, no se explicaba cómo pasaba esto y se dio cuenta que los médicos y los estudiantes de medicina, después de hacer las autopsias, no se lavaban las manos. Con la misma indumentaria iban, hacían el parto y por eso es que se propagaba lo que le decían la fiebre puerperal, ¿no? Y él, bueno, propuso, ¿no? El lavado de manos con hipoclorito de calcio, acá vemos cómo se están lavando ahora los médicos, y con esta técnica redujeron del 50% al 1% tal cual como las matronas
lo hacían, ¿no? Y pues se lavaban las manos antes. Esto no lo reconocieron al inicio a Semmelweis, lo mandaron a su lugar, a Hungría otra vez, allá hizo lo mismo, tampoco lo reconocieron, hasta que después de su muerte, recién reconocieron que el lavado de manos era importante, ¿no? No lo reconocieron por orgullo seguramente las autoridades, ¿no? Cómo los médicos podían hacer que la fiebre puerperal esté implícita, ¿no? Al final hicieron el mito de Semmelweis, donde dijeron, ¿no? Semmelweis entró a la cámara de autopsias, agarró un bisturí, se lastimó, se infectó y murió como mártir, ¿no? Así demostrando que la fiebre puerperal se debía a los microorganismos de las fibras de las autopsias, ¿no? De los pacientes muertos, ¿no? Por eso ya lo hicieron como, digamos, como para rememorar, ¿no? Su figura. Acá podemos encontrar cómo no se lavan bien las manos los médicos en la clínica A. Acá las matronas lo hacían de la mejor manera, lavándose las manos antes, la clínica B. Acá los médicos ahora sí se lavan las manos gracias a Semmelweis. Y acá donde murió Semmelweis, ¿no? Bien. Luego viene la figura de Louis Pasteur y Charlie Chamberlain. Bueno, Louis Pasteur hizo sus investigaciones, donde llegó a la conclusión que si esterilizaba el agua con bastante calor, los microorganismos iban a salir. Los microorganismos volvían a entrar cuando se enfriaba el agua, por eso él hizo un matraz con cuello de cisne para poder hacer que los microorganismos no vuelvan a entrar, ¿no? Mientras que Chamberlain hace el primer autoclave, ¿no? El primer autoclave, acá lo podemos ver en la esquina derecha. El Chamberlain. Entre los dos eh, impulsaron sus trabajos. Es así como Robert Koch en 1843 utilizó los trabajos de Chamberlain y Pasteur para poder eliminar las bacterias y hacer su postulado, ¿no? De la infección específica de los microorganismos. Acá está su postulado de Koch, que ya lo conocemos. Patógenos se pueden extraer de un cuerpo, estos se pueden cultivar, se pueden aislar, luego se pueden ir a otro cuerpo, causar la misma enfermedad y aislarse nuevamente, ¿no? Los mismos patógenos. Aparece la figura de Joseph Lister. Él había leído bastante a Louis Pasteur. En estos tiempos del siglo XIX se creía bastante en las miasmas. Este era un término que utilizaba la población para decir, ¿no? Que el aire estaba contaminado por los olores fétidos de los suelos y de las aguas impuras de entonces. Eh, Joseph Lister lo que hace, bueno, es representante del padre de la cirugía antiséptica. Lo que hace es después de leer a Louis Pasteur su obra de la putrefacción gaseosa debido a los gérmenes, él ya conoce ya los gérmenes. Antes se conocían que había microorganismos, ¿no? Con Leeuwenhoek, ¿no? Pero ya con Pasteur se reconocen ya como gérmenes, como agentes que causan enfermedad, ¿no? Con los trabajos de Koch también, ¿no? Entonces él busca una sustancia, él ya no busca hervir, ya no busca esterilizar con calor, sino él busca una sustancia química que haga ese trabajo lo más rápido posible, ¿no? Una sustancia antiséptica. Es así que él investiga y ve que en su ciudad, en el Reino Unido, utilizan las municipalidades, ¿no? Los municipios utilizan una sustancia que se llama fenol, ácido carbólico, que lo van a utilizar para que no se pudran las maderas de los ferrocarriles, las aguas turbias, ¿no? Para que no se pudran. Entonces él ve en esta sustancia algo que puede utilizar como antiséptico. Él, él utiliza el antiséptico en las personas, incluso crea un pulverizador para hacerlo también, como los gérmenes pueden viajar por el aire también, entonces también para cubrir todo en la sala de operaciones, ¿no? Desde el aire hasta los instrumentos y las manos de los, de los médicos, ¿no? Él hace entonces su protocolo para esterilización de material quirúrgico y el método de Lister y lo publica, ¿no? En el The British Medical Journal como su trabajo sobre el principio de la antisepsia en cirugía. Él lo hace en tres momentos, ¿no? Tenemos que los tres momentos de Lister es desinfectar antes, durante y después de la cirugía.
Acá está la sustancia, el ácido carbólico con las manos, el ácido carbólico en el pulverizador también para el aire que está aquí, toda la zona donde está el paciente, los campos, e incluso el lugar, ¿no? La cama, el piso, todo desinfectado para listo. Mientras que esté más antiséptica la zona, más desinfectada, entonces va a haber menos recidiva en la infección del paciente, ¿no? Luego ya en los años contemporáneos viene William Halsted, que es el padre de la cirugía en Estados Unidos. Él hace la teoría oncológica. Él decía que el cáncer se hacía metástasis por los ganglios linfáticos. Tenía razón. Él tiene su enfermera, que es Carolina Hampton. Hubo muchas cirugías en las que ellos utilizaban como antiséptico el fenol, pero también combinado con cloruro de mercurio. Esto causó en la enfermera dermatitis y para proteger al personal que estaba operando y a la enfermera también, Halsted llama a la empresa Goodyear, la de neumáticos, y les plantea, ¿no?, hacer los primeros guantes quirúrgicos. Entonces, esto lo hace no para beneficio del paciente, sino lo hace para beneficio del personal como protección personal de seguridad para los que están operando, ¿no? Ya sea médicos o enfermeros que estén limpiando. Entonces, esto repercutió bastante, quiero o no, en la salud del paciente, porque a mayor protección personal, entonces mayor asepsia quirúrgica y mayor protección del paciente. Estos son los guantes que utilizó, que creó la Goodyear, los inicios, ¿no? Y acá tenemos lo que nos quedó, ¿no?, de la historia, lo que nos quedó como concepto. Tenemos que la asepsia se define, ¿no?, históricamente, como la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos, la ausencia de bacterias, la ausencia de hongos, la ausencia de protozoos, la ausencia de virus. El concepto de antisepsia que nos quedó, bueno, gracias a Lister, ¿no? Gracias a Lister, para el antisepsia. Entonces, nos quedó como un proceso por el cual nosotros podemos utilizar agentes químicos, ¿no?, para lograr la inhibición de reproducción de microorganismos, pero en superficie animada. Ojo, en superficie animada, quiere decir, por ejemplo, la piel, ¿no?, piel de los pacientes. O de repente, antes de hacer la labor quirúrgica, nosotros hacemos el lavado de manos, ¿no? Ahora lo hacemos con clorexidina. También es un procedimiento antiséptico. Y la desinfección nos queda como concepto histórico, que es la destrucción de los gérmenes, pero ya no en superficies animadas, sino ahora en inanimadas. Esto es desinfección. Acá podemos utilizar la desinfección en los pisos, en las camas, ¿no? Acá vemos cómo están limpiando las camas, cómo limpian los pisos, ¿no? Superficies inanimadas. Y como concepto histórico de la esterilización lo podemos definir como el método para la destrucción de gérmenes patógenos aprófitos, ¿no? Generalmente los objetos quirúrgicos, del campo quirúrgico, del material quirúrgico, ¿no? De todo lo que se necesite que vaya a estar en contacto con el paciente, ¿no? Y esto se realiza por diferentes medios, ¿no?, ya sean físicos, químicos o mecánicos. Físicos, por ejemplo, con el calor húmedo, con el autoclave. Químicos como los halógenos, ¿no? Ahí están los iodoforos, el isodino, etcétera, y los mecánicos, la filtración. Acá tengo como ejemplo el autoclave, ¿no? Y eso nos queda históricamente por el aporte de Chamberlain, ¿no? Chamberlain creó el autoclave, ¿no? Esta es la bibliografía donde saqué la información. Y bueno, gracias. Esa es la primera parte sobre la historia, de cómo llegamos a la esterilización y conceptos afines. Un Gracias, doctor. ratito, no, usted más bien, doctor García Guaringa, felicitar, ¿no? Yo puedo darme cuenta muy rápida y muy fácilmente en qué momento un alumno lee o traduce una mala exposición y cuando ha hecho un esfuerzo, en realidad, ¿no? Y a usted lo debo felicitar. Hace muchos años que no veo un esfuerzo tan meritorio, ¿no? En función del trabajo. Es un tema que podría parecer árido, la historia,
pero es un tema que siempre nos traduce al mundo que tenemos, ¿no? Para ustedes es complicado pensar que no tienen en la casa agua y jabón, más aún con el COVID, ¿no? Y antes de ustedes, o sea, mucha gente solo tenía, pregúntenle a sus papás que tienen más de 60 años, qué jabón usaban para desinfectar. Te hablarán de un jabón de Pepa, que era un jabón negro, ¿no? Que tenía una mezcla de fenol, ¿no? Con un bacteriostático en altas dosis a base de lejía, ¿no? Y los que son más antiguos ya saben que solamente tenían alcohol y cómo se esterilizaban los instrumentos. Era simplemente usted tenía el flameado, y ahora vamos a ver qué significa que usted ponía la jeringa, ponía usted las agujas, y cuando se acababa el filo de las agujas tenía que hacer una limadita para que pueda entrar en intramusculares. Y se desinfectaban con alcohol, usted prendía con un fósforo el alcohol, y eso era el calentamiento, provocaba la muerte de una pobre cantidad de gérmenes, pero los más importantes que eran los virus, por ejemplo, los de la hepatitis y otros concomitantes, ¿no es cierto? O sea, siempre se quedaban por ahí y era foco de tremenda infección. En el examen que tenemos, siempre hay una pregunta. Yo suelo dar las preguntas del examen o varias preguntas del examen, o sea, del banco. La pregunta siempre te hacen así, doctor García Guaringa. ¿Cómo empieza, no es cierto, la cirugía moderna? O sea, ¿quién es el padre de la cirugía moderna? Eh, Te dicen, cuando, primero te ponen los momentos, ¿no? Cuando mejoró las técnicas de anestesia. Podría ser, ¿no? Cuando mejoraron los antibióticos. Te recuerdo que eso no es hasta hace unos 50 años, ¿eh? Nada más. Estamos hablando de más de 300 o 400 años. Entonces, ¿cómo mejoró la cirugía moderna? Te ponen A, cuando mejoran las técnicas de anestesia, ¿no? Y segundo, cuando mejoran los antibióticos. Tercero, cuando mejoran las técnicas quirúrgicas, ¿no? Llámense innovaciones. Y cuarto, cuando mejoran los instrumentos quirúrgicos. Y quinto, ¿no? Te ponen acá con la asepsia y la antisepsia. ¿Cuál sería su respuesta, doctor García Guaringa, para que le ponga el 20? Doctor, mejora o sea, la cirugía cambia Moderno. con el primer problema, eran tres problemas bases de la cirugía, doctor. Uno es el dolor, la hemostasia, las hemorragias y la infección. ¿Eh? Inicia con la hemorragia, doctor. Bueno, con el tema del dolor y la hemorragia, al inicio. Hay un médico que se llamaba Liston, el cual le decían que era el médico más rápido de Reino Unido, ya que la velocidad era digamos, el patrón característico del cirujano, porque no podíamos esperar tanto tiempo para que el paciente se recupere, ya que la hemorragia lo mataba. Luego, cuando se controló la hemorragia, empieza el tema de que mueren por infecciones. Y el dolor siempre se trató con el alcohol, ¿no? Con el alcohol, tratar de que el paciente esté inconsciente, o con las drogas. Entonces yo diría que el primer problema es la hemorragia, así que con la hemostasia sería, doctor. Claro, pero ¿cómo empieza la cirugía moderna? O sea, ¿usted cómo hace hemostasia? Es fácil, agarra con una pinza y hace un nudo. O sea, eso existía y seguiría existiendo. Pero, a ver, otra vez busquemos. Cuando mejoraron los métodos anestésicos, ah, no, en No, 1700 y en 1800, los métodos anestésicos eran básicamente alcohol y cloroformo por mucho. Y cloroformo por mucho, que no anestesia, sino simplemente adormece lentamente y por muy corto periodo. Por lo tanto, eso no podría ser la respuesta. La segunda, mejora de antibióticos. No habían antibióticos, dicho sea de paso. ¿Me entienden? Muy después de Koch, que decía un germen, un antibiótico, ¿no es cierto? Y que ahora no es así, porque ahora tenemos antibióticos de amplio espectro. Este era un espectro muy limitado.
Por lo tanto, la cirugía moderna de 1800 tampoco empieza ahí. Las técnicas quirúrgicas no variaron mucho durante siglos. Siempre abrir, ver y inclusive el apéndice recién se descubre en 1810, 1815. Antes se decía que había un fluido maligno que provocaba la destrucción de los intestinos con pus y no sabían que existía un órgano vermicular, en pocas palabras, vermicular significa que no tiene función, querido hijo, y que este órgano que no tenía función se llamaba apéndice. Como nunca lo vieron o no le dieron función, entonces no sabían que de ahí venía todo el problema. Y finalmente, con los instrumentos quirúrgicos, no han variado durante varios años. La revolución en todo lo que es cirugía no la da la anestesia, no la da, y efectivamente dolor, hemorragia e infección, lo da básicamente la infección, lo que usted había dicho. Y ahí Lister es considerado el padre de la cirugía moderna. La sepsia y la antisepsia y todo lo que con sus fenoles él propagó era simplemente resultado de la vergüenza que usted nos ha enseñado en sus slides que teníamos los médicos, ¿no? Que la tasa de mortalidad por fiebre puerperal y otras enfermedades que causaban los médicos eran 50% y las matronas o las comadronas que en Sudamérica era de 1%. Entonces, no solo era lavarse las manos, sino el concepto de asepsia y antisepsia. Si no fuera por el Lister que lo hizo, ¿no es cierto? Hubiésemos seguido siendo, ¿no es cierto?, un indicador de flujo y de reflujo, ¿no?, de infecciones. Por eso, en esa pregunta siempre tiene que poner a Lister, ¿no?, como padre, y es de hecho el padre de la cirugía moderna, y le debemos casi todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué es importante esta clase? Porque es importante la historia, porque yo la he vivido. Y yo ya les conté que yo cuando era residente, hace mucho tiempo, ¿no? Ahí tenía yo que en las operaciones en los hospitales de Perú no había gasas. Entonces yo tenía en Coyique que terminar mi operación y si la operación no era infectada, por ejemplo, no era peritonitis, sino era, por ejemplo, un quiste de ovario, una vesícula, al terminar como residente tenía que irme al lavadero y yo lavaba las gasas y después se reesterilizaban las gasas hasta que en algún momento las gasas ya se volvían un material que era como polvo. Y esto, yo tengo muchas fotos que no las he tenido presente porque tuve un pequeño impasse con la delegada por la clase de hoy día, pero bueno, es así, la vida siempre son problemas que tienen que resolverse y ya está hecho, ¿no? Están ustedes acá. Pero esa era la verdad, ¿no? O sea, yo he trabajado eso, mi papá me mandaba a mí, era médico y me decía, Jaime, ya no tiene filo mis agujas, y tenía varias, de todos los tamaños que se imaginan. Se las voy a enseñar porque yo las guardo con mucho cariño en mi consultorio. Y ahí me decía, y yo tenía que limar las agujas y yo tenía que probar en mi dedo cómo iba, ¿no? Es espectacular lo que tenemos desde ese momento hasta ahora. Y cómo, efectivamente, antes había el flameo, ¿no? Papá me hacía poner las jeringas que la descargaba, la lavaba con agua y jabón, la secaba y luego le ponía alcohol, la prendía y después que eso terminase de consumir el alcohol, ¿no es cierto? Empezábamos ya la siguiente operación. Siempre las tasas de infecciones eran altas, pero aún así, ¿no es cierto? En Perú hemos, a partir del año 64 más o menos, hemos estado recién manejando los conceptos de Lister y en los hospitales a partir de exactamente de 1991, donde ya teníamos gasas y botábamos las gasas. Usted usaba la gasa, aunque sea para, no sé, usted la sacaba de su envoltorio y usaba una y botaba las demás. Antes usted las guardaba como oro, abría, cerraba y pensaba que no se habían metido gérmenes. Absurdo. Ahora sabemos que los gérmenes intrahospitalarios, que vamos a hablar en un ratito, estaban en el ambiente. Y no solamente eran de fricción, o sea que estaban en superficies, sino también estaban en el ambiente. Y es más, iban resfriados, iban con tos y no había mascarillas, las recuerdo en ese momento. Cosa que ahora sí hay, ¿no es cierto? Entonces, esa historia no está muy lejana, y, ¿verdad? Y se escribe todavía por algunos de nosotros que podemos contarla, no como parte de una historia en el Perú que estaba altamente atrasado. En Europa, y esto es importante que sepan, los europeos eran unos escandinavos bárbaros, para mí lo siguen siendo,
porque no tienen la cultura que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cultura para mí y para todos debe ser el orgullo de tener muchas plantas, muchas comidas, muchos bailes, muchos sitios, y en ninguna parte de Perú se va a encontrar, por ejemplo, en el norte, en Trujillo, Chanchán de barro, se va a Cusco, tiene Machu Picchu, se va a Cuela, que en Amazonas, y donde quiera que vaya encuentra usted no restos de cultura, o sea, de gente muy culta que sabía manejar los sistemas solares, ¿no? Los sistemas astrológicos, y tenían en la línea de Nazca, no sé, como una especie de aeropuerto especial, y en otros sitios, si usted se va a Tambomachay en Cusco va a encontrar relojes solares, el Intihuatana en el mismo Machu Picchu. Esa cultura inmensa de personas que eran curiosas fundamentalmente, pero eran altamente científicas, no existe en Europa. Ahí eran vikingos, ¿no? Pero estas personas, cuando tuvieron, en la Edad Moderna, tuvieron nuevos líderes, empezaron a decir lo que ellos llamaban el take-off, que significa el despegue. El despegue tuvo dos razones: salud y educación, en ese orden. Si usted cuida a su población, a sus trabajadores, estos le van a producir bien. Segundo, educación. Si son ignorantes, no van a producir lo que quiero. Pregúntenle a los japoneses cuánto invierten. ¿Saben quién gana más dinero en Japón? A ver, les hago la pregunta. ¿Quién cree? ¿Un médico, un médico general, un neurocirujano, un profesor de inicial? ¿Quién cree? ¿O un policía? ¿Quién gana más? El profesor de inicial. Porque el profesor de inicial tiene que enseñar filosofía a los niños que están ahí, y una filosofía muy especial que es la japonesa, que tiene mucho que ver con valores y razones. Por eso son muy, muy ordenados, ¿no? Lo mismo pasa en Canadá, y creo que lo mismo en Inglaterra, que es donde yo fui a prepararme, pero es así como tienen que verlo, ¿no? O sea, el despegue, ¿no? O sea, siempre va a ser salud y educación, y hace años estamos en el plan de que no tenemos las cosas, y se genera un CIS, se genera un de salud, se genera el hospital naval, el hospital de la FAP, el hospital de policía, el hospital militar, las clínicas privadas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y ahora las quieren juntar. No tenemos para comer uno en nuestros espacios, y queremos juntar a todos para que no se mueran de hambre a pedacitos. No estamos organizados. El problema que tenemos es que somos un país muy culto, como ya les comenté, absoluta y totalmente culto, pero mal educado. Los gringos son incultos porque no tienen cultura como nosotros, salvo Inglaterra, que la tiene Stonehenge. A ver si algún día alguien me habla que es Stonehenge, le pongo un puntito de más, que es Stonehenge, ¿no? Y otras cosas más, pero que fueron hechas por los romanos, ¿no es cierto? No por europeos. Griegos y romanos, cuando invadieron Inglaterra, España y todo lo demás, ahí le dieron cultura. Igualmente, ¿no? Los 8 siglos que España estuvo bajo la dominación musulmana sirvió para que un grupo de bárbaros y de señores feudales se vuelva una potencia, a tal punto que conquistaron en América. Entonces, tenemos que pensar que justamente este estudio, que lo que ha dicho el doctor García, es espectacular en la forma como lo ha presentado. Me ha gustado mucho la exposición. Delegada, estarás grabando, ¿no? Delegada, Sí, doctor, todo está siendo grabado. muchas gracias. Me ha gustado la exposición de este muchacho, ¿no? Y Gracias, doctor. no, de verdad, te lo mereces. O sea, al César lo que es del César, ¿no? Y bueno, de verdad que hace mucho tiempo, y voy a tenerlo en consideración. Bien, no tengo muchas preguntas porque me van a votar. He dejado de recibir una condecoración por estar con ustedes, por pequeños problemitas de coordinación, pero es un honor estar con ustedes. Pero tampoco puedo llegar tarde a la ceremonia, porque por lo menos tengo que decir gracias, ¿no? O sea, ya que no voy a recibir la medalla, por lo menos decir gracias. Así que yo creo que 6:15 es una buena hora para terminar. Así que doy el pase al segundo alumno. Por favor, se presenta, y las preguntas, si desean ahorita, en cualquier momento pueden parar la disertación de su compañero, ¿no? Y lo importante es que ustedes encuentren el efecto práctico de estas conferencias. Eh, ¿Qué es lo práctico? Ustedes van a tener, cuando terminen la carrera, lo que nosotros llamamos la chingana, ¿no? Que es la consulta, donde quiera que tengan, ya sea que sea de ustedes o que sea digamos, trabajar para una clínica, donde ustedes vayan. Y es ahí donde ustedes van a ser Dios, ¿no? Y solamente ustedes van a dar cuenta
a Dios, ¿no es cierto?, y a su conciencia de lo que están haciendo. Por lo tanto, esta clase es importante para saber, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un método moderno y poderoso, ¿no? Por ejemplo, las pastillas de dióxido de etileno son carísimas y te puedes matar si no sabes usarlas. Ok, voy a utilizar entonces Silex, que es un líquido que te dura hasta 3 4 meses, donde todo lo que metes durante 15 a 20 minutos muere. Lo agarras, lo secas, lo envuelves y lo metes a una esterilizadora y ya tienes todo bien. El problema está en que es carísimo. ¿Qué cosa voy a utilizar para desinfectar mis instrumentos? Que sea barato y bueno. Estufas y autoclaves consumen mucha corriente. Cuando te llegue el recibo a fin de mes vas a darte cuenta que es complicado. Los más empeñosos dirán, ah, doctor Plasma, que es lo máximo. Sí, es lo más biológico, lo más orgánico, lo más decente, pero cada paquetito de plasma te cuesta $16, ¿no? Y ahí solamente puedes poner 3 a 4 pinzas. Tenemos que tener después de esta clase una respuesta, porque digo, en mi chincana, ¿cómo voy a esterilizar? Y la respuesta final la vamos a tener muy fácilmente, porque ustedes van a saber cuáles son los métodos químicos, los métodos físicos, ¿no es cierto? Y los métodos modernos. Escogerán el que ustedes quieran, yo les voy a dar mi opinión de lo que pienso yo, de lo que deben usar, y de hecho uso, ¿no es cierto? Doctor, para lavarse las manos de agua y jabón, ¿cómo buen jabón? Ya, ¿sabes cuánto? En sala operaciones, hago una pregunta. Ahí va a contestar el doctor Richard Fuentes, que está con una hermosa guitarra. Me ha gustado tu foto del muro. A ver, Richard, piensa y no te pongas nervioso. Si yo tengo una operación y tengo que lavarme las manos, ¿no es cierto?, con agua y jabón, la pregunta es, ¿cuánto crees tú que utiliza un equipo quirúrgico así de los más sencillos? O sea, cirujano mayor, ayudante que es otro cirujano, residente, interno, alumno y enfermera que es instrumentista. A eso le agrega usted el anestesiólogo con su ayudante y una técnica que es la que está ahí dando vueltas para recoger y pasarle gases los instrumentales. 9 personas. ¿Cuántos litros cree usted que consumen lavarse las manos con agua y jabón durante 10 minutos? Cálculo, Richard. Podría ser bueno, unos Ya 9 nueve, litros, ¿no? 1 litro cada uno. un litro cada uno. Tú te vas a lavar la mano 10 minutos con un litro, hijo. No puede ser. Ya, pero bueno, gracias por el intento. A ver, Wendy Helen tiene un hermoso cabello acá. Flores Portocarrero, ¿qué opinas? ¿Cuántos litros crees que usarán 9 personas lavándose las manos por 10 minutos? O sea, son varias lavadas, pues, ¿no? Se supone, primero los dedos, luego la muñeca y luego hasta el codo. Primero codo, luego muñeca. Primero se va acá, luego se va acá y luego se va acá. A ver, Wendy, cuántos litros crees que gastan 9 trabajadores quirúrgicos? Wendy, despierte. Wendy a la 1, Wendy a las 2, Wendy a las 3. Wendy no está presente. Delegada, delegada, Lo anoto, doctor. gracias. Ojo que con dos ausencias, no dan el examen final. ¿Ya? Y lo siento mucho por Wendy. Ok, María Judith López. Sí, doctor. Sí, doctorita, sí, se le ve también muy agradable en la foto. Por favor, ¿cuántos litros cree usted que consumen durante 10 minutos según lavado de mano, ¿no? 9 operarios de una cirugía sencilla? Bueno, al ser tres tiempos de lavado y nueve personas que se van a realizar, yo calculo que un litro menor de 2 litros de jabón utilizarían de desinfectante. No, pero de agua, estamos preguntando de agua. Yo lo que me Ah, de agua. preocupa, claro, me preocupa que en el mundo no hay agua. Cada día hay menos agua en el mundo. Entonces, y también tengo que decirle que hay 2 países en el mundo que ya compran agua, o sea, ya no tienen agua. Averigüe usted quiénes son, ¿ya? El que averigua quiénes son los 2 países tiene un poquito de más. Son 2 países que tienen que comprar agua, no tienen agua. Para bañarse tienen que comprarse esas cajetas y utilizar cajas de agua, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, la pregunta es cuánto de agua utilizan esas 9 personas, más o menos. Deme un promedio o una idea así, según su imaginación. Eh, Según mi imaginación, por lo menos unos 2 litros de agua aproximadamente por persona ocuparían. O sea, sería 18 litros, ya. Tengo que decirle que son más o menos 16 litros por persona, ¿no es cierto?, por lavado, ¿ya? Entonces, estamos hablando de más o menos 147 litros en una operación. Si a eso tenemos que agregarle que también hay que limpiar todo lo que hemos ensuciado, se agrega el doble, 360. Si a eso le agrega que las personas que después tienen que hacer el lavado son 4 damas que trabajan en central de esterilización, cada operación consume entre 400 a 480 litros de agua. Ya en un país como el Perú, Lima no es un valle, Lima es un desierto por si acaso. ¿Ya? Tenemos agua porque tenemos Andes, pero nada más que eso. Entonces, por eso es que esta clase también habla para los que somos ecologistas, ¿no? A esos que queremos que algún día tengamos agua y que podamos beberla, que nuestros hijos puedan bañarse y no estar como en Francia u otros países, teniendo agua lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, ¿no es cierto? Y domingos a veces, ¿no es cierto? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Países como Canadá tienen agua por todos lados porque tienen miles de lagos. Perú no tiene mucha capacidad de agua realmente, ¿no? Los que tienen plata, como los árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes, el agua salinizada la potabilizan porque tienen plata, pues. Y eso, y cada uno ve su nivel. Lo que tenemos que tener en cuenta realmente es que, o sea, si son por operación 400 litros, imagínate, en mi hospital tenemos 12 salas de operaciones. Y en las mañanas están ocupadas con 4 a 5 operaciones cada sala. Si son 12 salas por 4, tenemos 48 operaciones. Si lo multiplicamos por lo que he hecho por 400, es un montón de agua que estamos botando, ¿no es cierto? Por eso esta clase al final les va a decir que hay unas espumitas que sirven para lavarse durante 1 a 1,5 minutos y con un poquito de agua. ¿Te parece ahora interesante la clase de María Judith? Sí, doctor, sí, me parece muy interesante más saber el dato de cuánto agua ocupa Es, para es lavarse que, una persona en cirugía. sabes que es una falta de respeto a Dios y también a la Virgencita, a su madre, la Virgen María, el hecho de no saber esto, ¿no? Y es un pecado inmenso. El agua que usted tira, ¿no? Y yo cuando estaba en Canadá, que tiene muchísima agua, tiene por todos lados, yo me acuerdo que me lavaba los dientes, abría el caño y mi sobrina con la que vivía, se llama Rocío, venía y con mucho respeto me cerraba el caño. Yo lo volvía a abrir y otra vez a meterme el cepillo en la boca y ella venía y discretamente yo decía, ¿por qué haces eso si tienes mucha agua? Porque me decía, en algún momento los pobres que no tengan agua, me lo van a agradecer. Y ahí aprendí y se me caía la cara, ¿no es cierto? De la forma como me enseñó. Y donde voy, ahora cada vez que me lavo los dientes solo cuando hay que mojar la pasta, cuando tengo que hacer la gárgara y luego cuando se bota. Y esta clase es estrictamente lo mismo, ¿no? Pedirles por favor que piensen en sus hijos, ustedes los van a ver, ¿no es cierto? Y muy bien, y tienen que ver cuánto de agua nos queda, de hecho, ¿no? Y si tenemos ahora que en el Ártico, ¿no? La temperatura es de 30 grados, imagínense que ese calorcito que hay en Estados Unidos, en Texas. Mi amigo me dice, me voy a la playa, pero no me quiero meter porque hay un calor de 45 grados Celsius. Entonces, y acá estamos con este frío, cómo nos está matando. Miren cómo tengo la garganta. Entonces, esto tiene que decirnos que esta clase también tiene que ver con la ecología, ¿no? Los valores reales que les digo es hablar de Lister, porque este hombre nos ayudó a evitar la tasa de muertes que los médicos transmitíamos, ¿no? Y los compañeros que van a venir ahora van a ver también la parte práctica y luego le dirá a usted cuál es la mejor forma de esterilizar sus elementos. Bueno, mejor me callo porque no tengo tiempo. Adelante. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, Pero buenas ya, tardes.
Hola, Sí, González mi Grimaldo, ¿no? sí, Paola González, voy a compartir. Gracias. Doctor, ¿puedo iniciar? Por favor. Sí, ya. Bien, buenas tardes. Siguiendo con la exposición en el tema que hoy vamos a tocar, esterilización y conceptos afines. Mi nombre es González Grimaldo Paola y voy a tocar lo que es métodos físicos. Puntualizando lo que ya comentó mi compañero, la esterilización va a ser un proceso por medio del cual nosotros se va a lograr la eliminación de estos microorganismos, también incluyendo lo que son las esporas bacterianas, lo cual se va a obtener a través de diversos métodos. Dentro de estos métodos tenemos métodos físicos, químicos, mecánicos, ¿no? Modernos también. En esta oportunidad vamos a tocar los métodos físicos. Bien, dentro de los métodos físicos tenemos métodos que son tres, ¿no? De calor, de flujo laminar y también por radiaciones. En el caso del calor, pues vamos a tocar por calor seco y calor húmedo. En el flujo laminar, por cabinas, por salas. Y en radiaciones, por radiaciones gamma, beta y radiaciones ultravioleta. Bien, en el caso de calor seco, aquí se va a dividir en tres, en flameados, en incineración y también por hornos. En flameados, aquí solo para esterilizar materiales metálicos. Aquí consiste en rociar con alcohol y también exponer a la llama un mechero de Bunsen. Y así se va a conseguir lo que es la incandescencia. Este no es un método válido para tijeras, para bisturí, para pinzas, ¿no? Porque pierden el filo ellas. A este se utiliza para laboratorios, para poder esterilizar las tasas de siembra, ¿no? Porque este es un método muy rápido, también cómodo, y no va a tener efecto ya en superficies grandes. En el caso de la incineración, la destrucción por calor mediante hornos incineradores. Aquí se utiliza para destruir materiales de alta contaminación, bien por ser solo uso o porque necesitamos eliminarlo, ¿no? De forma segura. En el caso de los hornos, aquí vamos a tocar el horno de calor seco, Pasteur o estufa de Paupine. ¿Qué podemos decir de él? Bien, este es un método que se basa en el calentamiento del interior de este aparato de acero inoxidable, en el cual pues se va a elevar la temperatura por energía eléctrica. Ya en su interior se coloca el material limpio y seco en unas bandejas, ¿no? Ya en distintas alturas. El objetivo mediante estas cámaras es que aquí pues el aire caliente pues destruya por oxidación estas proteínas microbianas. Este proceso va a ser lento, pero va a necesitar, ¿no? De estas altas temperaturas. Ya en la actualidad, este es un medio de desuso dentro de los hospitales a consecuencia de la necesidad de estas altas temperaturas, a largo tiempo de exposición y sobre todo la dificultad para poder conseguir una perfecta conductividad del aire caliente por toda la cámara y para evitar la existencia de zonas frías. Aquí materiales esterilizables son los objetos de vidrios termoresistentes, también instrumentos de acero inoxidable,
dentro de las ventajas de ello, tenemos de que tiene nula toxicidad, también posibilidad de esterilizar los objetos en cajas metálicas herméticas, eh, y también tiene una sencillez de instalación, ¿no? En los inconvenientes, las altas temperaturas que aquí pueden llegar a deteriorar algunos elementos que tengan, distinta aleación a ello. Bien, en el calor húmedo a presión, en el caso del autoclave o estufa a vapor, ella sirve para poder destruir gérmenes, también esporas, ¿no? Porque va a haber una coagulación del tromboplasma. Aquí, este recipiente metálico tiene paredes gruesas, tiene también un cierre hermético, lo cual pues va a permitir trabajar con vapor de agua a alta presión y también a una temperatura alta, ¿no? Lo cual pues nos va a servir para esterilizar este material médico. Como ya mencioné, este es un método efectivo porque actúa, ¿no?, coagulando estas proteínas de los microorganismos, llevando así a la destrucción de ellos. Em, la eficiencia de ellos va a depender mucho de la humedad, también del calor, también de la mezcla que se va a tener de vapor y también de aire puro. Em, Bien, en el flujo laminar, em, ella sirve para la eliminación de los gérmenes por filtración de aire. Este es un método caro y también de uso limitado. Ello también se utiliza para el quirófano, en donde tiene que haber un nivel de asepsia eh, muy alto, ¿no? Y también para el aislamiento de pacientes con infecciones respiratorias, ¿no? Inmunodeprimidos. Em, la forma de utilización por cabina de flujo laminar y también por sala de flujo laminar. En el caso de las cabinas de flujo laminar, se utiliza en ciertas unidades de servicio de farmacia para preparar productos estériles como antibióticos, nutriciones. Y en el caso de las salas de flujo laminar, estas son salas donde se va a producir un aire estéril por medio de un dispositivo filtrado de aire, ¿no? Por un lugar de la sala que entra el aire estéril y por el otro pues va a recoger el contaminado y vuelve a ser filtrado. Bien, en el caso de la esterilización por radiaciones, aquí tenemos, se utiliza el radio gamma, beta y el ultravioleta. En el caso del rayo gamma, eh, aquí esta esterilización se produce porque va a haber un bombardeo de neutrones. Este es un método en donde va a ser más utilizado a nivel industrial, ¿no? También por farmacias, por laboratorios. Este, puede atravesar objetos voluminosos. También puedo decir de que este es un método caro, también muy importante porque requiere de protección del personal, ¿no? En el caso de los rayos beta, eh, se obtiene, se produce, eh, se obtiene por medio de isótopos radioactivos, y también de un acelerador de partículas, ¿no? Utilizados en alimentación.
En el caso de los rayos ultravioletas, em, estos van a ser tubos similares a la luz neón. Va a necesitar de una distancia de 40 centímetros, em, con 20 horas de exposición. También sirve para poder eliminar las bacterias del aire. Bien, gracias, doctor. Con ello A culminaría ver, mi exposición. nada. Estamos ahora en preguntas. Te he Ujú. dado muchas dudas, hija. A ver, te hago una pregunta, es importante. Has hablado de pupinel, autoclave, flujo laminario y radiaciones. La primera pregunta es, ¿cuánto me demoro para saber si es práctico lo que tú me vas a vender? Supongamos que tú me quieres vender a mí. O sea, tú al dar este tema te has comportado como una vendedora. Tú tienes que vender lo que has leído y tienes que creer en lo que has leído, ¿no? Si no, nos engañamos todos. Entonces, si usted me vende a mí en la clase un pupinel o cámara de pastel, como quiera llamarlo, me vende un autoclave y un flujo laminar, la primera pregunta que digo yo, ok, para saber si es útil o no, o sea, no puede demorar mucho en esterilizarse, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto demora en esterilizar un pupinel, cuánto un autoclave y cuánto un flujo laminar en promedio? ¿Sabe o no sabe la respuesta? Que sería interesante, tendrías que saberlo, ¿no es cierto? En las radiaciones es bastante variable. En radiaciones tiene usted desde las 4 hasta las 6 horas. 4 gamma y ultravioleta 6, hasta 8 podría ser, ¿no? Dependiendo de la cantidad de focos que tenga. Son esos focos larguitos de color negrito, UV. Puede durar hasta 12 horas. O sea, es mucho tiempo, pues. Si yo tengo una sala de operaciones que tiene que operar cada vez que acaba una operación, no puedo tener 12 horas, 6 horas, 8 horas. La primera pregunta es, ¿en qué tiempo se esteriliza? Por ejemplo, ¿no? O sea, un equipo no, no diga acero inoxidable, sino se llama acero quirúrgico, ¿ya? Se supone que todo es inoxidable, pues la lógica te indica, estimada Paola, ¿no, doctora, que todo tiene que ser, ¿no? Inoxidable. Entonces, en el acero quirúrgico, ¿qué tiempo se demora en esterilizar en un pupinel, en un autoclave y un flujo laminar? En un pupinel, si es a una temperatura de 180 grados, 30 Ya, minutos. va. Tienes tú ahí aproximadamente 2 horas. Siga, autoclave. Pues está bien, o sea, depende del rango por la cantidad. Auméntale pues a 250, 30 minutos, ¿ya? Autoclave, doctora. ¿Qué es lo que más usamos, no es cierto? Autoclave. Sí. Y me parece a mí que es importante, porque el pupinel, usted dijo una frase interesante, tiene zonas frías, es decir, hay zonas donde no llega el calor completamente. Ujú. ¿Por qué? Porque es calor. En cambio, cuando usted pone en el autoclave agua, ¿no? Y la convierte en vapor, el vapor, usted sabe, los gases va por, no hay Ujú. espacio donde haya zonas frías. Entonces, es mucho más conveniente, pero también tiene un problema con los tiempos. ¿Cuánto demoraríamos en esterilizar? En el caso del autoclave, se daría más rápido, Bien, entre 15 a 30 minutos. caracho, y 40, bueno, ponle de 40 minutos a 1 hora, ¿ya? ¿Ya? ¿Y a qué temperatura? Más o menos. A 120 grados. 105, ya, 150 le ponemos. Ya, ok, está bien. Y el flujo laminar, mejor no saberlo porque no interesa, nadie lo usa. Ujú. Es solamente, claro, es para pastillas, para píldoras, cosas que Sí. se pueden manejar con vientos, pero usted no Ujú. se va a atrever pues a esterilizar una pinza, un bisturí, bueno, un mango de bisturí, una tijera, ¿no? De quirúrgica en flujos laminares y en radiaciones tampoco. Entonces, si le preguntaran cuál es el mejor de los sistemas para esterilizar con método físico, ¿cuál es su respuesta, Paola? El Doctora. autoclave. Muy bien. ¿Por qué? Tres razones. Una, Eh, así por, como ej- hacían antes, ¿no? O sea, compra esto porque es bueno, bonito y barato. Ya. O sea, tú tienes que darme tres razones que tienen que salir de tu conocimiento, básicamente de la intuición, por lo que has expuesto, ¿no? Eso no está escrito. Tienes que decirme tres razones de tu intuición.
Para eso necesitamos tu inteligencia. A ver, 3 razones por las que el autoclave es más importante. Primero, Eh, ¿es más barato o es más caro? Es más barato. Es, ¿toma más tiempo o toma menos tiempo? Tú mismo lo has dicho, hija. Toma menos tiempo. Ya, entonces toma Claro, en menos caso del tiempo. tiempo, sí. Ok, ya, es más Ujú, barato también, porque solo usas agua, ¿no? El agua claro. con menos cantidad de, digamos, de sistemas de reflexión de calor, que nosotros llamamos resistencia, que es lo que te consume un chupo digamos, de energía. Ok, una más, pero ya dame, pues fíjate, eso se llama, imaginación. Unita más, hay varias posibilidades. Yo recomiendo el autoclave como método Porque, físico porque uno, dos, y la tercera, ¿cuál es? porque tampoco no deja residuos tóxicos en el material. Perfecto. O sea, tú corres peligro cuando utilizas vapor para esterilizar. No. A lo mucho cuando lo abres, pues te calentará la carita un poco, pero no, no más que eso, ¿no? No es Ujú. peligroso, no mata. ¿Qué más lo dijiste? No hay zonas frías, todo lo que está ahí, o sea, en forma homogénea se va a esterilizar. Y puedo seguir. Lo que pasa es que lo has dicho, pero no lo has sistematizado. Bien, entonces, por medios físicos, la segunda pregunta que siempre viene en el examen, ya mira, esta es la pregunta que está en el examen, ha respondido una. La segunda pregunta es, con métodos físicos, ¿qué es más difícil de esterilizar? A, bacterias, B, virus, C, protozoos, 4 hongos. ¿Qué es lo más difícil de esterilizar? Por medios físicos. Ahorita vamos. Mm, eh, Por ejemplo, si yo utilizo una pinza con un estreptococo, un estafilococo o con una pseudomonas ya, eso estamos hablando de bacterias. Si agarro y la meto a un nivel de protozoos asquerosos, o si tienen hongos, ¿no es cierto? Cualquier cándida, lo que usted tenga. Ya. Y tiene usted uno que tiene hepatitis. ¿Cuál es el más difícil de esterilizar? Y el virus es una hepatitis, ¿no? claro, ¿Cuál sería el más difícil de esterilizar? que tiene hepatitis. Claro, el más chiquito, pues Ujú, el más difícil. Claro, complicadísimo sacarlo. Los virus se meten, porque son pequeños, tienden a estar básicamente entre los espacios muertos, que son las zonas de flexión, de deflexión o de rotación. Y es ahí donde tu escobilla no llega. Entonces se queda y es difícil sacarlo. A ver, ya tienes 2 preguntas para el examen que ha respondido. Agradezco y felicito también su exposición. ¿Ah? Muy buena nota también tiene Paulita. ¿Ya? gracias, doctor. No, no, se lo ha ganado, se lo ha ganado. Ya, a ver, la tercera víctima, antes que me voten de mi casa, está bonita la exposición, ahora es diferente, ¿no es cierto? Una aburrida exposición de cosas ahora se convierte en cosas muy prácticas. Espero que sea así. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un ¿Se gusto, escucha claro y se ve la pantalla? claro que sí. Ya, muy bien, doctor. Ya que no tenemos mucho tiempo, como usted dijo, lo van a botar de su casita, así que vamos a hablar de los métodos químicos. Mi nombre es Andrew Alexander García Vidal. Y antes de hablar de los métodos químicos, quisiera precisar este concepto del antiséptico. Un antiséptico es una solución química. Ah, una solución química. Entonces, justamente se relaciona con los métodos químicos que vamos a nombrar el día de hoy. Bueno, que se utiliza sobre las superficies corporales, como la piel, las mucosas, con la finalidad de reducir la flora normal y los microorganismos patógenos. Se me olvidó poner en presentación. Presentación. Muy bien. Y los antisépticos se dividen en 2 grupos, pues, ¿no? Los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, con respecto a los inorgánicos, podemos hablar de las familias de los halógenos. Por lo general, estas familias, o sea, ¿qué función tienen con respecto a los microorganismos?
Particularmente desactivan proteínas, interfieren en la cadena respiratoria de estos microorganismos para así tratar de reducir el oxígeno y la fuente energética de ellos. Entonces, dos ejemplos característicos de estos halógenos podríamos mencionar el yodo y el yodóforo. El yodo es un potente bactericida, tiene una acción en 1 minuto. También se le considera un esporocida, tiene, bueno, y la función de esporocida comienza a los 15 minutos. También se le considera un buen antimicótico, pero tiene efectos adversos, efectos secundarios, por los cuales ya particularmente ya se está dejando de usar y se está reemplazando por el yodóforo. Como por ejemplo, tiene una, bueno, puede ocasionar una hipersensibilidad e irritación y en el peor de los casos puede retrasar la cicatrización. Es por eso que actualmente ante estas consecuencias adversas se está utilizando el yodóforo. Básicamente es el mismo yodo más un detergente. ¿Es un bactericida? Sí, tiene una acción a los 3 minutos. ¿Puede funcionar como un antimicótico? Sí, pero tiene una menor proporción en cuanto a la función esporocida. Actúa muy bien en sangre, en pus, en suero, en tejidos necróticos. Un ejemplo claro de un yodóforo es la yodopovidona. Por ejemplo, dentro de las familias de los oxidantes podemos encontrar el peróxido de hidrógeno o el famoso nombre comercial agua oxigenada, pues no, que lo podemos comprar en cualquier botica, farmacia. Es un bactericida inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque tiene una acción breve, se degrada en presencia de oxígeno y en presencia de agua. Tiene una predilección o un gusto bastante por las gram negativas anaeróbicas. Según menciona la bibliografía, que es muy usado en lavado de úlceras y heridas. Con respecto a la familia de los metales pesados, podemos encontrar los compuestos de mercurio y los compuestos de plata. Más me llamó la atención los compuestos de plata. Frecuentemente se utiliza la sulfadiazina argéntica. Tiene un fuerte efecto antimicrobiano, pero este compuesto, esta sustancia está compuesta, valga la redundancia, por dos sustancias. La sulfadiazina, que se considera un bacteriostático, y en este caso la plata, pues que es un bactericida. Este compuesto de sulfadiazina argéntica tiene una gran predilección por las gram positivas y las gram negativas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, el Aerobacter aerógenes y la Klebsiella pneumoniae. Bueno, aquí tenemos su presentación. En cuanto a la familia de los ácidos inorgánicos, básicamente voy a mencionar al ácido bórico. Tiene un origen mineral, es débil bacteriostático y nula acción bacteriana. Así que si lo queremos usar con función bacteriostática o bactericida, pues no. No es apropiado, no es idóneo y tiene un uso con respecto al lavado conjuntival y bucal. Con respecto a los antisépticos, o bueno, orgánicos como tal, hay que mencionar, pues, en primera instancia el alcohol etílico, pues, no solamente el etílico, sino también el alcohol isopropílico. En esto, bueno, con respecto a este antiséptico, pues, disminuye la tensión de la membrana, desnaturaliza proteínas y pierde acción en materia orgánica. Es un bactericida inmediato. Le gusta bastante las gram negativas y positivas, micobacterias, hongos, virus, y los virus con cubierta lipídica, bueno, según menciona la bibliografía, y que están incluidos los virus del VIH y los virus de la hepatitis B. Sí, pero eso sí, tiene una débil acción con las esporas o las esporas. En cuanto a su presentación, puede ser, bueno, podemos utilizar el alcohol etílico en porcentaje de 70% hasta el 96, 98, hasta el 100%. Con respecto a los aldehídos, que también es otra familia de los antisépticos orgánicos, tenemos al formaldehído, el cual si está, bueno, al 40% es parte del formol, es un potente germinicida, tiene una débil acción contra las esporas y contra los virus. El paraformaldehído básicamente es un derivado, se menciona, y su presentación pues no es en forma líquida como lo puede ser el formol. Su presentación es en pastilla. ¿Pero qué? ¿Me la tomo? No, es una pastilla que se disuelve en agua, es evanescente y tiene una presentación de 500 miligramos. Los fenoles, que mi compañero Gustavo, si más no me equivoco, mencionó que el fenol pues es el antiséptico más antiguo, es muy cáustico, es muy dañino. En contraste a ello, de su uso frecuentemente actual, podemos considerar el hexaclorofeno y la clorexidina. Ambos como tal, bueno, son soluciones o bueno, son mezclas de este compuesto con jabón líquido. Ahora,
Es un alofenol usado contra gram positivas y gram negativas y estafilococos. Ahora, con respecto a su uso, por ejemplo, la clorhexidina es muy utilizado, es muy bueno para desinfectar zonas operatorias y las manos de los cirujanos, menciona la bibliografía. Es tóxico para el sistema nervioso central y con respecto al hexaclorofeno, pues es utilizado para desinfectar objetos inanimados. Acá tenemos pues la presentación del fenol, de la clorhexidina. Tenemos también al ácido mandélico, es un antiséptico urinario, se absorbe por vía digestiva y se elimina mediante la orina. Con respecto a los agentes tensoactivos, tenemos los detergentes aniónicos, más conocidos como los jabones. Acá tenemos una imagen, los jabones tienen escaso efecto germinicida, eso es cierto. Y su eliminación de microorganismos lo hace mediante arrastre. ¿Cómo es esto? Como en este caso estamos hablando de los jabones como tal, pues en este caso lo que va a hacer es tratar de, va a impedir la adherencia pues, de estos microorganismos de cubierta lipídica, pues no, y los va a mantener a flote y mediante el movimiento mecánico pues, por arrastre los voy a retirar porque ya se desprendieron, porque tiene, bueno, porque gracias a su composición lipídica pues lo puede remover pues, y por arrastre, por movimiento mecánico, los retiro de la zona. Pero no tienen un gran efecto germinicida. En contraste con los detergentes catiónicos, que son los derivados del amonio cuaternario, que voy a hablar en la parte final, bueno, es muy activo en presencia de sangre, menciona la bibliografía. Se activa, bueno, tiene una actividad mayor o es más eficaz cuando el medio es alcalino. Le gusta bastante, tiene una predilección por las bacterias gram positivas y su uso pues, es en piel, en mucosa oral y vaginal. También podemos mencionar a la familia de los fluoranos, un ejemplo, la nitrofurazona, un germinicida de uso tópico, por eso que su presentación es en cremita, uso tópico, es tóxico y se absorbe. Aceites esenciales, bueno, con respecto a los aceites esenciales no menciona mucho, bueno, pueden producir irritación local y son de débil acción. Con respecto a los colorantes antisépticos, lo hemos usado y no es necesario ir al hospital para usar estos colorantes. Ya lo hemos usado en nuestros cursos, en los cursos de laboratorio. ¿Por qué? Porque son colorantes, para comenzar, son sintéticos. Colorean las fibras de los tejidos y mantienen propiedades antisépticas. Entonces yo puedo colorear un tejido sin que éste pues, pueda infectarse con algún agente microbiano, porque aparte de colorear, tiene propiedades antisépticas. Por ejemplo, tenemos el violeta de genciana, el azul de metileno. Y con respecto al amonio cuaternario, es un derivado del amonio, perdón, del amoníaco, pero no es que sea un derivado netamente del amoníaco, sino que este amoníaco se junta con agua, forma de hidróxido de amonio, y justamente el amonio cuaternario es componente del hidróxido de amonio. Es una sustancia alcalina. Anteriormente yo mencioné acerca, si más no me equivoco, aquí de los detergentes catiónicos derivados del amonio cuaternario, tiene un mayor efecto medio alcalino, obviamente, porque en este caso es una sustancia alcalina. Inactiva la membrana, es lo que menciona. En humanos es muy importante la concentración. Hay que utilizar una concentración de 1.5%. Y si lo queremos usar como un desinfectante, hay que usar en este caso el amonio cuaternario de quinta generación. Es un muy buen bactericida. Si hay quinta, entonces hay una cuarta y una tercera, sí. Desde la primera generación hasta la cuarta generación tiene menos efecto bactericida. Es más recomendable usar uno de quinta generación, tiene un gran efecto bactericida, virucida, fungicida, y bueno, y tiene una acción a los 5 minutos de exposición, pues de utilizar justamente este desinfectante. Como mencioné, usar como desinfectante en superficies. Y ahora, la dosis, pues no, para poder utilizarlo como desinfectante, menciona la bibliografía que hay que utilizar 20 milímetros en 1 litro de agua. Obviamente, fue el de quinta generación. Y no usarlo como agente de limpieza, no usarlo con detergentes, porque si no pierde su efecto, porque se va a neutralizar justamente con estos detergentes. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Doctor, su micro está apagado, no se le escucha. Sí, doctor, no se escucha. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ¿Ya ahora sí. estamos? Ok, vamos a conversar un poquito. Bueno, Andrew, me ha gustado la forma tan amena como has expuesto. Es importante, cuando uno vende un producto y el médico tiene que vender su producto, o sea, se vende uno mismo finalmente, ¿no? Tiene que tener ese ímpetu y esa manera de, ¿no? Primero uno se convence y luego uno convence a los demás. Acá en la parte de los químicos,
lo importante es saber dos cosas, ¿ya? Eh, de todo lo que está hablado, ¿no? O sea, inorgánicos, halógenos, yodo, yodo povisona, oxidantes, peróxidos y todo lo demás, si se dan cuenta, todo lo que está ahora de moda es lo que estuvo antes en la antigüedad, ¿no? Como una cosa que no se usaba mucho. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada y de ahí salen un montón de componentes muy buenos. El formaldehído, es decir, es el formol. La base para las cosas que se han descubierto son agua oxigenada, formol y alcohol, ¿no es cierto? Y de ahí en sus mezclas nacen estos elementos. El hablado de órganos, elementos químicos orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos habló del alcohol etílico, olvídense. El alcohol no mata gérmenes, ¿no? Lo que hace es lo fija. Aldehídos como el formaldehído, que es espectacular, los fenoles, pero son muy cáusticos. Acá hablo de clorhexidina. La clorhexidina, Andrew, ¿es líquido, sólido o es una espuma o es gaseoso? ¿Qué cosa es la clorhexidina? Es una espuma, ¿no es cierto? Andrew, Sí, 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 doctor. ok. Ese micrófono. Es una Sí, espuma de altísima calidad, ¿no es cierto? Y este es el elemento que yo les digo, cuando usted quiera lavarse, cuando le pregunten de todos los sistemas de desinfección química con cual usted se lavaría las manos para entrar en una operación, ¿no es cierto? Con la menor cantidad, ¿no es cierto?, de carga de gérmenes, la respuesta tiene que ser, ¿cuál, Andrew? clorexidina. Muy bien, doctor, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque es una espumita y ahí dice 1 a 2 minutos el lavado de manos. O sea, usted abre, usted no puede abrir y cerrar a cada rato, porque usted abre con el codo y cierra con el codo. No se usan las manos en sala de operaciones. Abre, deja que caiga el agua, pone su manito, primero se lava con la espumita hasta el codo, rápidamente pasa, hasta la muñeca, rápidamente pasa y luego los dedos. ¿Por qué? Porque los gérmenes, ¿no es cierto? Y las manos hacia arriba. Si usted baja, todos los gérmenes que quedan por arriba se van a la mano. En cambio, cuando tiene las manos hacia arriba y usted empieza primero de acá para acá, de acá para acá y luego acá, o sea, esto queda, lo más limpio está al final, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que cuando nos lavamos nunca bajamos las manos. En primer lugar. En segundo lugar, la clorhexidina es una espuma muy fácilmente manejable. No requiere escobillas con la mano, ¿no es cierto? O si tienes escobillas también, pero con la mano es más que suficiente. Cantidades pequeñas, usted dispara una espuma y en la espuma sale, ¿no es cierto?, el material. Entonces, de todos los elementos en su consultorio para que no gasten mucha agua, esto es lo que ustedes deberían tener. Es barato realmente. Bien, ahora la pregunta es, ok, yo voy con métodos químicos, lo mejor para las manos y bueno, ahorrar agua en sala de operaciones. De hecho, en toda la sala de operaciones va a encontrar esto. La pregunta es, ok, ¿y cómo voy a desinfectar los instrumentos? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Y ahí sí viene, ¿no es cierto?, el amonio cuaternario. ¿Estamos de acuerdo, Andrew? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque con 20 mililitros, o sea, una jeringa de 20, en 1 litro usted tiene ahí un preparado que va a meterle todos las pinzas, pero antes de meterlas se supone que tiene pues que echar, sacarles un poco la sangre, no, si no va a ensuciar, ¿no es cierto? Y aunque mueren los elementos con la sangre cuando entra, se ensucia, ¿no? Entonces, una lavadita, una escobillada, luego los pone y rápidamente usted, en más o menos 20, 25 minutos, ya tiene usted una respuesta química a todos los elementos fundamentales que molestan, ¿no?, en la cirugía. Entonces, en los elementos químicos para lavar en mi consultorio, cuando tenga que escoger, voy a comprarme clorhexidina, que es una espumita que se usa con poca agüita y ahí queda. Y para utilizar mis instrumentos químicos de acero quirúrgico, lo que tengo que utilizar es el amonio cuaternario de quinta generación. Cuarta o quinta es lo mismo, ¿no? Y con esto usted va a poder tener la gran capacidad, ¿no es cierto?, de tener, ¿no?, una buena desinfección
porque después de eso que se seca, se pone en un papel y nada, y ahí se deja o se puede poner en un autoclave muy poco tiempo. Ahí ya solamente serían 10, 15 minutos, no muy lentamente para que esto sea muy bien hecho. Fácil de hacer, lo hace cualquiera y ustedes están en condiciones de manejar. Ya, el último expositor. Muy bien, Andrew, te felicito. Gracias, doctor. Nada, muy bien. Ya, por favor, estoy sobre la hora. Son 4, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Faltaría yo, Gerson Gómez. Voy a proyectar mi pantalla. Muy bien, Gerson. Métodos modernos, he tocado lo más bonito. Está cargando, doctor. Disculpe un ratito, por favor. Qué pesado. A ver, Kathleen Laveriano, por favor, abra su portal. Kathleen a la una. Sí, doctor. ¿Qué tal? Oye, está muy simpática, Kathleen. Bien, doctora, métodos modernos. ¿Qué esperaría usted que nos cuente acá este Gerson con J, medio raro? Pero bueno, ¿qué le gustaría que tuviese un método moderno para poder utilizarlo en asepsia, o sea, para esterilizar sus elementos? ¿Qué es lo que buscaría? ¿Cuáles serían las características para usted fundamentales? ¿Qué se debe usar en asepsia y antisepsia? Esa es su pregunta, doctor. No, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que usted buscaría la clase es historia, ya se dio. Métodos físicos, ya sacamos conclusiones. Métodos químicos, ya sacamos conclusiones. Ahora vienen métodos modernos. O sea, ¿qué buscaría usted de un método moderno, ¿no es cierto?, para que usted pueda esterilizar? ¿Qué propiedades usted buscaría para poder comprar ese producto? Para que usted le convenza. A ver, ¿cuáles serían las características? Bueno, que tenga una mayor eficacia. Eso se llama amplio espectro. Muy Claro, bien. ¿Qué más? espectro, ¿no? Una mayor eficacia, menos tiempo de esterilización. Ajá, menor tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que operar a cada rato, entonces no puedo demorarme mucho. ¿Qué más? Siga, está yendo muy bien. Utilice su imaginación. Que te cueste un montón de plata porque tienes plata, ¿no? Hija, Que sea económico también, doctor. ya, sigue, ¿qué más? Claro que tiene que ser económico, porque si no, ¿de qué te sirve, por ejemplo, te va a hablar de plazo? Cuando te cueste, cada bolsa cuesta $120, te vas a desmayar. No hay forma, pues. ¿Qué más? Otra característica. Ha dicho amplio espectro, que demore poco tiempo, que sea económico, ¿qué más? Que utilice un montón de sistemas energéticos, un montón de corriente, un montón de agua. Ahora eso se llama ahorro ecológico, Kathleen. Ahorro ecológico. ¿Qué más? Siga pensando, por favor.
Vamos, que para eso no hay necesidad de ser médico. Sentido común. ¿Qué más quieres? Mm, que sea, ah, bueno, que también sea de seguro, ¿no? Eso, Y Rafa. Muy bien, ya no digas más, hija, ya te has ganado tu nota. Bien, doctora. Claro, porque si te vas a jugar la vida, ¿no? Con los peróxidos y con los sistemas de pastillas que son difusibles, si hay un error, todos mueren. Eso pasó en mi hospital hace 3 años. Nos dimos cuenta porque no hacían bulla las personas que estaban en sala de esterilización. Entonces, por cochinilla, abrimos la puerta y estaban todos en el piso. Casi mueren a las 5. Tuvimos que sacarla para afuera y todos en máscara, ¿no? Dejamos ventilando como 2 días y en verdad que era terrible, ¿no? Es muy importante que sea seguro, doctora. Estas características nos las tiene que explicar en este momento Gers. Gracias por su respuesta. Tiene un puntito de más, ¿ya? Eso usted muy gracias. gentil. Ya Gerson, ya supone que has cargado, ¿no? Sí, doctor, solamente que cuando estaba Vale. conversando con mi compañero anterior, abrí el Teams y se ha empezado a lajear, pero voy a compartir mi PPT para que uno de mis compañeros lo pueda compartir mejor, porque sí, mi PC está muy lento. Apúrate que me botan de mi casa, ya sabes, en 15 minutos. Sí, doctor, discúlpeme. No, sí, no te preocupes. Habla con mi esposa, pues. Es una broma, tranquilo. Sonrían, pues. Doctor, Doctora, doctor, sí, dígame. doctor, disculpe. Lo que pasa es que recuerda de la compañera Flores Portocarrero, Wendy, que Sí, no le contestó cuando realizó la pregunta. ajá, Sí, sí. doctor, me ha escrito la compañera y me menciona que tiene problemas en su internet y su luz y que tiene el documento de Enel en donde certifica que hubo problemas de corte. Ya, está bien. Se tomará en cuenta. Sí, doctor, para su justificación, ¿me enviaría el documento, yo se lo envío a usted o cómo No es para haríamos? tanto, no es para tanto. Yo no soy policía, soy tu amigo. Se supone que yo debo ser una persona que confíe en ustedes. Ok, no se preocupen. Aceptamos. Está bien, Oye, doctor, apaguen, muchas porque gracias. alguien está juntando su celular a su computadora. Por eso está entrando el bahío. Apague, por favor, su audio. Gracias. Usted fue López, la delegada. No, doctor, fue de mi compañero que trató de proyectar su pantalla. Pues vamos. Debe Sí, ser algo entonces, muy... doctor, quedaría justificado lo de mi compañera. Es tu pata, ¿no? Peleas bastante por ella. Está bien, doctora, no hay Me problema. ha escrito, doctor, también no sería, cómo Pues, no justificar si me está escribiendo. está bien, está bien. No se preocupe, va bien. Gracias, doctor. Es un grupo muy homogéneo, voy a ser honesto. Kathleen, ¿qué deseas? Perdón, está escribiendo. Ya hablamos de radiaciones, por si acaso, ¿ah? Disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Doctor, ya logré compartir, no sé si se logra ver. ¿Aló? Sí se observa. Sí se ve. ¿Aló, doctor? Sí, Doctor, escucho ¿podría bien. conversar, podría comenzar?
Su audio está apagado, doctor. Con mucho gusto. Ya, sí está bien, doctor. Bueno, entonces siguiendo con las exposiciones acerca de esterilización, vamos a hablar acerca de la radiación ionizante como método moderno para la esterilización, ¿no? Pero, ya. Bueno, en sí se menciona, bueno, en el artículo que encontré, mencionan que la radiación tiene propiedades bactericidas, mata a los gérmenes que causan, bueno, la diversidad de enfermedades y, bueno, va a contener, va a neutralizar a otros organismos nocivos, ¿no? Y esto lo va a convertir en una aplicación muy útil para esterilizar los materiales. Y las radiaciones ionizantes, o también conocida como radioesterilización, en sí desactiva estos microorganismos, ¿no? Y van a tener muchas ventajas, entre las cuales van a ser muy eficientes y van a tener no solamente por el tema de esterilización, sino también van a tener otros usos, ¿no? Como lo mencionaba, es mucho más eficaz y es versátil, más que todo con respecto a la esterilización que se hace mediante el calor o productos químicos, ¿no? Más adelante vamos a ver las ventajas que tiene este tipo de esterilización. Pero, ¿cómo se produce la radioesterilización? Las radiaciones ionizantes producen la ionización del ADN de los microorganismos, ¿no? Y bajo ciertas condiciones, esto puede afectar al proceso tanto de multiplicación celular y de esta manera puede destruir, inactivar o reducir microorganismos en materiales sólidos o materiales líquidos, ¿no? Sin la necesidad de generar calor, ya que esta propiedad, esta particularidad de este tipo de esterilización va a tener beneficios, ¿no? Que en el PPT de ventajas lo vamos a ver. Pero, ¿qué tipo de radiaciones se pueden aplicar en este tipo de procesos? Bueno, el tipo de radiación utilizada va a depender de la aplicación que se quiera dar en la industria. En este caso es con respecto al área de la salud, lo que más nos está interesando. Vamos a ver que las radiaciones más penetrantes son las radiaciones producto de los neutrones, como logramos ver en la imagen, seguido de los rayos gamma, ¿no? Y bueno, menos penetrante vamos a tener a los rayos X junto a las partículas beta. Y bueno, mencionan también que las partículas alfa no logran penetrar incluso una hoja de papel o incluso nuestra piel, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo también en este gráfico que podemos ver en el PPT, pero por lo general se suele utilizar la radiación gamma para esterilizar alimentos, medicamentos, equipos de laboratorio, entre otros materiales sanitarios, ¿no? Que se van a utilizar en los procesos del área de la salud. Ahora, vamos a tener a las ventajas. Vamos a tener a las ventajas de este tipo de esterilización, que es la radiación ionizante. Primero vamos a empezar que atraviesa la materia con una alta capacidad de penetración. Y bueno, esto obviamente en la diversidad de materiales, como hemos visto en el gráfico anterior, lo cual va a ofrecer en sí la gran ventaja de que pueden esterilizar productos, como por ejemplo productos que ya se encuentran empaquetados, ¿no? Como productos médicos, como jeringas o guantes quirúrgicos también. Otra ventaja que tiene es que es un proceso rápido y que la dosis que se va a aplicar a la diversidad de productos no es muy elevada y no se produce ningún aumento de temperatura, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, con lo cual se puede esterilizar materiales termosensibles, ¿no? Esa era una ventaja de este tipo de esterilización, porque a veces hay que esterilizar plásticos, medicamentos o incluso muestras biológicas, ¿no? Que bueno, la temperatura van a ser muy sensibles y se pueden perjudicar, se pueden malograr. También otra de las ventajas es que es flexible, porque puede esterilizar productos en cualquier estado físico, tanto gaseoso, líquido o sólido,
Y también, obviamente, cualquier producto y no va a depender ni su densidad, ni el tamaño o el grosor que tenga, ¿no? Otra ventaja que también tiene es que el efecto esterilizante se puede controlar fácilmente y también menciona que es instantáneo y simultáneo, ¿no? Cuando se le aplica a varios productos incluso al mismo tiempo. Ahora, ¿dónde se realiza la radioesterilización? En el artículo se menciona que por el momento la radiación ionizante solo se puede aplicar dentro de instalaciones específicas con un alto nivel de seguridad. Y obviamente esto va a ir a cargo de profesionales especializados, ¿no? Y para evitar el riesgo de exposición al personal, la radiación se aplica de manera automatizada. Primero se va a calcular lo que es la dosis de radiación que se va a necesitar para el producto a esterilizar, comprobando que es lo suficientemente alto, ¿no? Como para eliminar los microorganismos nocivos, bueno, que se encuentran en el material. Y después solo hay que controlar el tiempo de exposición que se va a dar sobre los diferentes materiales, ¿no? Ahora, en sí estas ventajas y propiedades han llevado al desarrollo de numerosos ya establecimientos que, bueno, que van a ir ayudando a este proceso, ¿no? Y obviamente a lo largo también esto ayuda a un menor costo de este tipo de esterilizaciones. Pero más que todo en estos tiempos de pandemia que vivimos con virus, como por ejemplo el COVID, es muy importante limpiar y esterilizar materiales y también las superficies de estos, más que todo para minimizar los contagios, ¿no? Por ello, podríamos decir que la esterilización mediante radiación ionizante es muy efectiva y es de muy gran aliada, ¿no? Para este tipo, en este caso de, por ejemplo, este tipo de virus, ¿no? Y eso se diría todo con respecto a la radiación ionizante, doctor, como método moderno de esterilización. Muy bien. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Sí, doctor. ¿Algo más? ¿Hay una más que dar? Sí, doctor, encontré la radiación ionizante. ¿Y el plasma? A ver, tú tienes, es que mira, bueno, ya, vas a beberme plasma porque de ionizante es una antigua, o sea, no me digas pues que los rayos gamma, los X, los beta son modernos, no te pases hoy. ¿En qué mundo? No te puedo aceptar que tú me digas, doctor, rayos X, eso que lo usaba Röntgen hace más de 180 años. La radiación gamma, alfa, beta, que son así torrejas. Lo que tiene usted que decirme, doctor, tenemos, ¿no es cierto?, varias formas en la naturaleza, líquido, sólido, gaseoso, y hay interfaces. Una interfase es el plasma. El plasma es una interfase entre qué? Entre líquido y gaseoso no, entre sólido. Ese es el plasma. Una gelatina es un plasma, ¿ya? Pero también hay sistemas entre gaseoso y líquido, ¿no? Y entre líquido y líquido. Pero el plasma es uno de ellos que tienes que manejar. Y ese sistema de plasma es espectacular. Porque cuando usted un elemento sólido lo mezcla con uno líquido y puede lograr tener una generación que no es vapor, sino se logra hacer una cuarta forma, ¿no es cierto? Esta penetra rápidamente, pero en sobres sellados, ¿no? En bolsas de poliuretano o polipropileno, usted las pone, las sella y las deja. Dispara una pastillita y esta pastilla lo que hace es genera una contradicción entre estas dos formas y de esta manera todos los elementos, ¿no?, de la matriz, ¿no?, básicamente de la membrana,
tanto como de núcleo. O sea, cuando usted ataca el núcleo, evita la duplicación, la replicación y el crecimiento. Y cuando ataca la membrana, destroza toda la fibra a través de la cual se defiende, ¿no? Y también cuando usted destroza la membrana, lo que provoca es que también, o sea, el germen no tenga capacidad de resistencias, ¿me entiende? Por eso la radiación de tipo plasma, el sistema de plasma es muy importante. Por eso tienes que estudiarlo y estudiarlo bastante bien. Lo que me has presentado es de hace 2 siglos, ¿ya? Así que te voy a dejar en stand-by. En el siguiente grupo que expongamos, con mucho gusto te daré 15 minutos más, pero voy a suponer que simplemente ha hecho una introducción bastante sencilla, pero que no es la adecuada para todos nosotros, ¿no? Sobre todo porque los compañeros que están precedidos han hecho un muy buen trabajo, ¿ya? Y tienes que reconocer que lo que me has presentado, tus radiaciones son básicamente de hace más de 250 años, ¿ya? Y vamos a dejarlo aquí nomás. Dándote una segunda oportunidad cuando tengamos la segunda. Conmigo tienen tres momentos Sí, en los cuales. entonces, doctor, haría con respecto al plasma con el con el siguiente grupo, ¿verdad? No bueno, claro, claro. Pero no solamente plasma, hay varias cositas que tienes por ahí. Búscate sistemas modernos de asepsia y antisepsia. Hay 3. Ya te los voy a mandar por interno, ¿ya? Ya está bien. Entonces, ¿le puedo pedir su número a la delegada de usted para Claro, poder escribirle? con mucho gusto. Yo le mando a la delegada, no te preocupes, pero no hoy día porque me van a botar de mi casa. ¿Ya? Ah, ya está bien, doctor. Muchas gracias.